una... Uy, espera, todo el No, rato ya salen cosas. es cosas. que Bueno, pues, como os decía antes, para mí no existe una diferencia, una división entre unas cosas y otras. Es interesante saber y recalcar un poco la etimología de la palabra chakra, que procede del sánscrito, que es una lengua muy antigua y como tal chakra significa rueda. Esto nos sugiere un movimiento continuo que, al igual que nuestras glándulas endocrinas, no paran en el ciclo de nuestra vida. O sea, desde que nacemos hasta nuestra trascendencia, hasta que morimos, estas glándulas, estas ruedas, estos chakras están continuamente en movimiento. Y eso es lo que nos da la vida. Así, si nos centramos en el sistema endocrino, la palabra etimología, o sea, la etimología de la palabra, que viene del griego endón, que quiere decir dentro, y también crinei, que quiere decir separar. Es decir, el sistema endocrino está regulando o está uniendo aquello, está regulando todo aquello que nuestro organismo está separado, porque las diferentes glándulas están separadas, así como los chakras, y que a su vez, digamos, están interconectadas entre ellas. Entonces, el sistema endocrino está formado por glándulas que se encargan de segregar las hormonas. Y fijaos qué interesante que la palabra hormona, que deriva del griego hormón, quiere decir excitar, quiere decir mover. Fijaos que es exactamente lo mismo que chakra. Si nos paramos a pensar, y de ahí está... digamos, esta correlación que yo siempre he encontrado, o que me ha gustado encontrar. Las hormonas son sustancias químicas que están o que se vierten en nuestro organismo, en nuestra sangre y en otros líquidos, y estas nos producen efectos de activación y regulación en los órganos y en parte también de los órganos. Y todas, lo interesante de todas las glándulas endocrinas es que se regulan entre sí. Es decir, no existe una que sea más importante que la otra. Incluso la propia, la hormona, perdona, la glándula, que es la que hace que la hipófisis, que es la que hace que se regula todas las hormonas, incluso la glándula, la gran reguladora, está sometida al dictado o al funcionamiento de todas las otras. Es decir, que gracias a esta, digamos, democracia que existe entre ellas, esta cooperación o esta cooperativa es por la cual, que son tan poderosas, son las que hacen que nuestro organismo esté siempre vivo, y son las que hacen que continuamente estemos, digamos, regulados y ordenados. Es muy interesante saber que, por ejemplo, en algunos, ahora no os podré decir quién, pero algunos autores consideran que el sistema endocrino, que también correspondería a nuestros chakras, sería nuestra alma, sería, digamos, lo que nos da, porque como es muy sutil, muy etérico, como todo se comunica de una manera tan increíble entre todas ellas, esto es lo que sería, o lo que nos daría lugar a lo que físicamente, donde estaría localizada nuestra alma. Esto es muy interesante también contemplarlo desde este punto de vista. Para que veáis que si no tuviéramos un cuerpo, si no fuéramos seres biológicos, no podríamos tener sentido ni de la trascendencia ni conciencia, que ahora últimamente se está viendo que todas estas cosas que en un principio podían resultar muy poco tangibles, se están encontrando los lugares, gracias a la neurociencia y gracias a los nuevos avances científicos, se están encontrando los lugares físicos reales donde se localizarían todas estas virtudes, como son la atención, como son la conciencia, como son, digamos, la capacidad que tenemos de conectarnos con
con nuestro propio ser, etcétera. Bueno, no me enrollo, no me enrollo, vamos a hacer un poco, digamos, un resumen. No os quiero aburrir, digamos, hablando mucho de todo el tema biológico, fisiológico y funcional, porque esto en cualquier tratado, en cualquier vídeo lo vais a encontrar. Yo simplemente os voy a hacer un resumen de lo que son los chakras y las relaciones de las glándulas más importantes respecto a la zona anatómica. He de deciros también que aquellos que, por ejemplo, tengáis o manejéis terapias, los terapeutas de Reiki, aquellos que hagáis algún tipo de, digamos, este tipo de regulaciones, que exclusivamente los chakras son más extensos. O sea, antes lo hemos estado mirando con Xavi en algunas diapos que él me ha pasado, y hemos visto que el campo de acción referido al tema energético es mucho mayor que digamos que el glandular. Si bien, porque ya incluso coge otros órganos, es mucho más extenso. Pero yo ahora me voy a referir a aquellos chakras relacionados con las glándulas y las funciones más conocidas y más básicas, pues para que tengamos una visión, digamos, más conjunta y más unificada de lo que es la biología y de lo que es el tema que a veces, y vuelvo a insistir que no me gusta cuando se habla de cosa que es esotérica o de cosa que no es seria, cuando yo en realidad considero que sí que lo es. Una cosa, ¿podías recalcar el tema de la democracia que ayer estuvimos hablando, que es muy interesante, sobre que ninguno puede destacar y que hay una regulación que al final es como un fractal para que lo puedan entender ellos, porque es muy interesante ese punto de vista que tienes a nivel de cómo estas glándulas y esa democracia siempre al final es uno que manda, pero es todo un ecosistema que se repite a nivel fractal. Sí, correcto. Sí, correcto. Mira, esto es así porque, por ejemplo, para que vamos a poner un ejemplo hablando precisamente del primer chakra. En el primer chakra lo vamos a entender y os va a gustar porque es muy interesante. En el primer chakra tenemos que las glándulas principales que allí se encuentran son en las chicas, en las mujeres, los ovarios, y en los hombres los testículos. Entonces, en esta diapositiva, como puedes ver, es más extenso que lo que a nivel orgánico, pero básicamente os voy a explicar, que son digamos, este tipo de glándulas no se activan, no están siempre activas, lo hacen cuando nuestro organismo lo necesita, porque tanto en chicos como en chicas, hasta que no llega a la pubertad, no se van activando y no van haciendo sus funciones. Aquí, y referente al ejemplo o a lo que Xavi hablaba de la regulación entre ellas, que son bastante, digamos, democráticas, que todas van actuando de una manera un tanto cuando les toca. Es que si, por ejemplo, el testículo que hace o que fabrica las hormonas masculinas, que son los andrógenos, si en los casos que a veces se dan de personas que hacen una toma de los anabolizantes, que los anabolizantes, como bien sabéis, son hormonas masculinas que se toman de manera exógena, es decir, se inyectan o bien se hacen de manera por vía oral. Entonces, cuando se toman por vía oral o por vía inyectada, perdón, lo que ocurre es que digamos, ese nivel de exceso hormonal sanguíneo lo que hace es inhibir al órgano que
produce las hormonas de manera fisiológica, de manera natural. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como el organismo o como todo el sistema, digamos, endocrino detecta que ya hay suficiente cantidad de hormonas, pues se dejan de producir. Y al dejarse de producir, esto hace que los propios órganos sexuales, tanto, digamos, el pene, los testículos, se acaban atrofiando. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que al tomarse, digamos, las hormonas masculinas, el objetivo de la persona que la toma no es aumentar la potencia sexual, sino es hacer pues que sus músculos sean más potentes, que tengan más vistosidad, que tengan más características, porque esto lo hace el mundo del culturismo o lo hacen, pues yo que sé, modelos y gente así. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de cómo un nivel hormonal sanguíneo adecuado hace que la hormona se deje de segregar en el órgano. Y esto lo hacen todas entre sí, ¿me explico? Entonces, este ejemplo que os he puesto también se puede dar en otro tipo digamos, de glándulas, como por ejemplo en las glándulas tiroideas, o luego, por ejemplo, ya cuando hablemos de lo que es el páncreas, lo que ocurre cuando hay un déficit de secreción de la insulina. Bueno, pero en resumidas cuentas, en el primer chakra, que corresponde de manera muy clara tanto a los ovarios y los testículos, esto hace bueno, que la energía, o sea, lo que daría lugar a un tipo de energía que tiene mucho que ver con la supervivencia, que esto en los que entendáis bastante más que yo al respecto del Reiki, o que tengáis más noción, ya sabéis perfectamente que es un chakra que además se bloquea por el miedo, también se bloquean las funciones sexuales cuando tenemos miedo. Y es muy interesante esta relación del primero con este tipo de glándulas sexuales. En el segundo chakra, ahí tenemos una correlación directa con lo que serían las suprarrenales. Las suprarrenales son unas glándulas que, como su nombre indica, supra quiere decir encima y renal quiere decir encima del riñón. Estas glándulas tienen una forma muy, muy bonita, muy curiosa, es como un sombrerito que está justo encima del riñón. Son dos, claro, porque tenemos dos riñones, y en ella nos encontramos que las suprarrenales son glándulas que su misión es la de segregar importantísimas hormonas. Bueno, todas lo son, pero en este caso, el caso de la suprarrenal que nos ocupa, segrega el cortisol y adrenalina y noradrenalina, por ejemplo, que son digamos, las hormonas, digamos, que segregan estas glándulas. El cortisol debe su nombre porque lo segrega la corteza, o sea, tampoco nos hemos matado cuando decimos cortisol, porque está en lo que es la corteza y es la principal hormona de lo que es el estrés, que es la que nos mantiene en alerta. O sea, cuando tenemos algo, un nivel, digamos, que nos sentimos atacados, es cuando se nos dispara el cortisol, y ella es la que hace que estemos completamente despiertos y podamos actuar. Las hormonas, las adrenales, o sea, adrenalina y noradrenalina, estas se segregan en el núcleo de las suprarrenales y se encargan, la adrenalina nos mantiene despiertos. Es una hormona muy, muy interesante porque es la que regula nuestros niveles de estrés. Así como el cortisol nos mantiene despiertos, esta nos impulsa a la acción, nos impulsa o bien a la huida, o bien al ataque, o bien también a la inhibición. O sea, existen tres respuestas en el estrés, que es la inhibición, que nos quedamos parados, no sabemos qué hacer, o bien atacamos
o bien salimos huyendo. O sea, este tipo de hormona lo que nos predispone es sobre todo a una adaptación biológica muy interesante, porque hace que nuestro corazón lata más rápido, nuestro pulmón se ensancha, respiramos con más celeridad, nos aumenta la presión arterial, nos aumenta el nivel de glucosa en la sangre, lo que hace que estemos más capacitados pues eso, para huir, para luchar o para estar ahí adaptándonos al estrés. Sin embargo, después tenemos también la noradrenalina, que mira, precisamente hablando con Xavi no hace demasiado, creo que fue ayer, no Xavi, noradrenalina. Nor es un prefijo que viene también de las lenguas indoeuropeas, o sea, y quiere decir luz. Entonces, la adrenalina sería, digamos, la hormona de más oscuridad, o sea, de más de lucha, de rabia, de cosas ahí, ¿no? De garra. Sin embargo, la noradrenalina, que nos añade luz, es la hormona de la voluntad, la hormona que nos dice, haz las cosas, o sea, haz las cosas de una manera simpática, porque es la principal hormona del sistema simpático, pero hazlo de una manera mucho más, con más conciencia, con más intencionalidad. Fijaros lo importante que es, y esto si nos vamos al segundo chakra, también tiene una función también de fuerza vital, de centro de energía, digamos, diferente. Aquí veis en esta diapo que habla centro de energía sexual, centro de sensaciones y emociones. O sea, ya lo hacemos de una manera más, digamos, conscientes, más relajada, con más intencionalidad. Y aquí abajo también tenéis la relación, como os decía antes, en los chakras, que es más amplia que no puramente la pura, digamos, la pura zona donde está situada la glándula, porque ya estamos hablando de la importancia que se le da a esta acción en todos los órganos, porque este tipo de glándulas, las hormonas, tienen la peculiaridad de que actúan en todo el organismo y por lo tanto nos dan, digamos, esas funciones en diferentes, digamos, órganos, en todos los órganos que tienen, que se llaman órganos diana o células diana. Vale. Vamos al tercer chakra. El tercer chakra, ahí se corresponde a nivel anatómico con lo que sería el páncreas, la principal glándula, que es el páncreas. El páncreas tiene o que también, bueno, que está en la zona del plexo solar, que es un nervio importantísimo, pero centrándonos en lo que sería la glándula, que es el páncreas, como bien sabemos, todos está relacionado con la fabricación de insulina y glucagón y también con enzimas digestivas, es decir, tiene dos partes muy diferenciadas, una que es endocrina, es decir, que va directamente a la sangre, que sería la insulina y el glucagón, y otra que es exocrina, es decir, que va quiere decir fuera, que hace su función en el aparato digestivo, que lo vierte fuera, y al verterlo fuera es importantísima en la digestión, por cuanto que segrega hormonas digestivas, enzimas digestivas. Una cosa es una enzima y otra cosa es una hormona. Una enzima es un aminoácido, bueno, es una cadena de aminoácidos que lo que hacen es acelerar o regular cualquier, digamos, reacción química, ¿vale? Pues entonces las enzimas que vierte el páncreas al aparato digestivo, que son las que facilitan digamos, la digestión. En lo que respecta a la función endocrina, hablando de la insulina y del glucagón, son las que regulan el nivel de glucosa sanguíneo. Cuando estas faltan, porque, por ejemplo, en el caso de la diabetes, pues entonces hay que administrar insulina de manera, o bien reguladores
exógenos que bajen los niveles de glucosa, o bien hay que regularla a través de insulina de manera inyectable. O sea, los diabéticos insulinodependientes, esto se sabe. Esto se produce, lo que es la diabetes, porque además es muy interesante. Ahora como especie humana estamos teniendo, como si dijéramos, una pandemia o una especie que no es infecciosa, claro, pero que tiene mucho que ver con nuestros hábitos alimentarios, que es un exceso de gente que tiene problemas con la insulina, porque no segrega suficiente cantidad para hacer, digamos, la asimilación de la glucosa. Esto se debe a nuestros hábitos alimentarios. Han ido... Hola, me he perdido. De repente se me ha puesto la pantalla en negro. ¿Me habéis Se visto? te oye, se te oye, se te ¿Me oye. veis y me oís? Es Sí, que se te ve a perfectamente. vosotros de repente se me ha puesto negro. Bueno, No, digo, debe ser alguien que no quiere que estamos hable aquí. de que el cambio alimentario es muy malo. Bueno, pues sí, efectivamente, nuestros hábitos alimentarios han evolucionado a lo largo de la especie, ¿no? de nuestra evolución como seres humanos. Entonces, debido a que tenemos mucho exceso de todo lo que son azúcares, harinas, productos así tipo refinados, hace que nuestro, digamos, páncreas tenga un exceso de trabajo. Entonces, se diría que en el páncreas tenemos como una especie de banco de insulina. Es decir, son como, la insulina serían moneditas que vamos gastando. Entonces, si vamos ingiriendo mucha glucosa, muchas harinas, muchos hidratos de carbono, entonces vamos gastando digamos, este capital que tenemos, estas moneditas que se nos ha dado. Entonces llega un momento que ya no tenemos más moneditas, y entonces cuando ya no tenemos tanta insulina, que serían las moneditas que os digo, pues entonces se nos produce o se nos produciría una diabetes del adulto que se llama de tipo 2. Es muy preocupante de que cada vez el nivel de edad, porque antes se llamaba de tipo 2 la diabetes del adulto, y ahora pues cada vez es más gente joven la que está teniendo este tipo de diabetes, y es debido a los cambios de hábitos o al exceso, digamos, de consumo de azúcares o de harinas refinadas o pues yo qué sé, refrescos tipo pues los que todos conocemos, que llevan una cantidad ingente de azúcar y que obliga a que nuestro páncreas haga un sobreesfuerzo de lo que es la insulina, llegado un momento que ya los islotes de Langerhans, que es donde se segrega la insulina, pues ya no dan abasto, y por lo tanto se tiene que tomar medidas médico-sanitarias para que esto se regule, para que el azúcar se regule. De ello es muy importante, vosotros que estáis aquí, que sois gente consciente y que sois gente muy educada, que también transmitáis, pues eso, que la gente no tenga mejores hábitos, que no haga abuso, que todos lo sabemos, pero que sepamos además con conciencia el por qué, porque como os decía antes, cada vez hay más gente joven que acaba teniendo una diabetes de tipo 2, porque existen tres tipos de diabetes: la de tipo 1, que es la insulinodependiente, que es gente que no tiene capacidad de segregar nada de insulina, que a veces se tiene que tomar porque hay gente que nace ya con este defecto o de muy jóvenes ya no tiene. Luego está la de tipo 2, la que os comentaba, que es cuando se gasta el islote de Langerhans, es decir, donde se fabrica la de esto, la insulina. Y luego existe una diabetes que es la diabetes insípida, que no os lo voy a explicar, que tiene que ver con el hipotálamo, pero que esto no nos compete ahora de momento. Bueno, hecho la tercera relación de lo que es el tercer chakra con el páncreas, ahora vamos a pasar a lo que sería el cuarto. El cuarto chakra equivaldría
está detrás del corazón, que sería la glándula timo. Este tipo de glándulas es muy interesante porque yo recuerdo que cuando, bueno, aquí lo veis, glándulas y órganos, el corazón, el timo, el sistema circulatorio, brazos, manos, pulmones, etc. Como veis, en el Reiki, en el mundo de los chakras, es mucho más extenso. Yo os estoy hablando más bien del órgano y me limitaré, insisto, a explicaros un poquito cada función de manera sucinta. Esta vez es más corta porque cuando yo estudiaba, fijaros qué evolución, o fijaros cómo ha ido cambiando la cosa. A nosotros nos decían en la facultad que el timo en el adulto pues no servía para nada, que no solo no servía para nada, sino que no tenía ninguna función, que se atrofiaba con la edad y que exactamente no se acababa de entender cuál era su digamos, el por qué estaba ahí o por qué lo teníamos. Mira, y se quedaban tan anchos, ¿no? Esto en una facultad de medicina. Entonces, hemos sabido con el tiempo que eso no es así, que el timo tiene una importante, digamos, función en lo que respecta a la energía vital, a lo que es nuestro sistema, sobre todo el sistema inmunológico. Ella tiene es una glándula que regula de una manera bastante eficaz, como todas las glándulas endocrinas, las necesidades que tenemos a nivel inmunológico, de nuestras defensas, de todo lo que nuestro organismo necesita en todo momento, porque además todas las glándulas no van actuando, digamos, de vez en cuando, están continuamente activas desde que nacemos hasta lo que os comentaba al principio, hasta que nos morimos. Esto es lo que se referiría al cuarto chakra. En el quinto tenemos el quinto chakra, que ya estaría situado en el tema de lo que es garganta. Aquí tenemos la importante, bueno, como todas, o sea, cuando yo digo que una glándula es importante, no es que es más que las otras, todas son importantes, pero esta requiere, bueno, es más conocida, la que yo pues os voy a explicar, que son sobre todo es la tiroides y la paratiroides. La glándula tiroides, o sea, se encarga de la segregación, o sea, segrega las hormonas de la tiroxina, la T3 y la T4, que son las periféricas que se llama, pero la central está la TSH, está en el hipotálamo. Pues estas hormonas regulan sobre todo el metabolismo. Ella se encarga, que tiene una acción en todas las células de nuestro cuerpo, se encarga sobre todo de hacer pues que nuestras células quemen más o menos energía. Así pues, por ejemplo, en casos de si la hormona está bien regulada, pues la persona estará bien. Incluso influye mucho en el estado de ánimo. Influye mucho en temas de, así como las otras no me he centrado tanto a nivel, digamos, emocional, en esta sí, porque lo conozco un poquito más. Y es que cuando hay un exceso, la persona está tenemos niveles sanguíneos de una hormona tiroidea muy elevada, la persona está nerviosa, está muy, bueno, el corazón se acelera porque tiene mucha regulación también en todo lo que es la frecuencia cardíaca, la tensión, las personas con hipertiroidismo es gente que tiene los ojos muy salidos, es oftalmo que se llama, porque hay como un nivel de tensión y de atención continua. Ella también, si no segrega suficiente hormona, sería el hipotiroidismo, y entonces se da en personas pues, que tienen metabolismos muy lentos, una tendencia enorme a la obesidad, aunque no siempre es así.
porque yo llevo trabajando en temas de dietética, de nutrición, de personas que quieren perder peso y a veces te comentan, dice, es que a mí lo que pasa es que estoy obesa porque, obeso porque no me funciona la tiroides. Y luego les haces una analítica y la tiroides les funciona perfectamente. O sea, no siempre se da esa relación, pero a veces cuando nos falta la hormona tiroidea, sí que hay una tendencia a la obesidad y más bien a lo que sería a una lentitud, tanto de manera de ser, de manera de vida, de manera incluso de pensar, de manera de actuar. O sea, es bastante interesante cómo se relaciona en la hormona, lo que es la tiroides, con el estado de ánimo. O sea, yo por lo menos quizás porque es la que más he tenido que estudiar a veces en pacientes, pues cómo está esta relación. Otra de las hormonas que está en este chakra, en lo que sería el quinto, es las hormonas, que aquí está, ¿ves? Lo tenéis ahí dibujadito, que son son las paratiroides. Son esos cuatro, a ver, lo puedes, ¿se ve si hago el punteo? No, aquí, estos cuatro, ¿ves? Estos cuatro de aquí. Esas son las paratiroides. Las hormonas o la glándula paratiroide segregan la hormona paratormona, que se encarga sobre todo de la regulación de los minerales del organismo y muy importante del calcio. Y además, o sea, son ínfimas, muy chiquitinas, pero son increíblemente importantes y tienen una función muy interesante en nuestros niveles óseos, o sea, en cómo nuestra fortaleza ósea, en cómo está, incluso cómo se generan nuestros huesos, nuestras heridas. Tiene mucho que ver con todo lo que es los minerales de nuestro organismo. Y es bastante, o sea, está justo esta hormona, bueno, el dibujito este que se ve aquí, este esquema, este sería la tiroides, la grande, la que tiene forma como de H, sí se ve, ¿no? Que tiene forma de H, y las pequeñitas que son, aquí están de color amarillo, en realidad no son así, pero bueno, lo ponen así para que se distinga. Esas son las que corresponderían a la paratiroides. Luego vamos a hacer ya el sexto chakra, que nos iríamos a lo que se llama la glándula pineal. La glándula pineal, también conocida, que a mí me gusta mucho, lo del tercer ojo, me encanta. ¿Por qué? Pues porque se sabe que es un tipo es una hormona, perdón, una glándula, a veces me lío, es una glándula que tiene una gran capacidad porque sus neuronas son muy luminosas, son especiales, es muy chiquitina la pineal, y se llama pineal también porque etimológicamente se asemeja a una piña, por eso se llama pineal, de piña. Entonces, y también tercer ojo porque tiene una gran capacidad de lo que sería generar luz. Y entonces sería algo así como un ojo que nos ayuda a ver internamente, porque a nivel biológico y fisiológico lo que nos hace es segregar la hormona, la melatonina. La melatonina es muy importante en nuestra regulación de los ciclos circadianos, en la vigilia y en el sueño. A veces se da a gente que tiene problemas de conciliar el sueño este tipo de sustancias, la melatonina, para que se pueda dormir mejor. Todo ahí que es muy controvertido, porque hay personas, estudios científicos a favor y en contra. Unos dicen que no sirve para nada y otros dicen que sí que sirve para mucho. Entonces,
esto va un poco en función de cada, digamos, de cada persona también. Y tiene mucho, es muy importante en lo que sería el jet lag. El jet lag, como bien sabéis, es aquella, o sea, la falta, digamos, de sueño, de adaptación, cuando uno hace viajes de un continente a otro, cuando uno se traslada de un punto a otro que tiene que estar muchas horas sin dormir, pues al parecer la melatonina se ve alterada. O sea, el tercer ojo es muy sensible a este tipo de cambios, porque es muy sensible, también es muy sensible a la luz. Entonces eh, es bastante nueva también este descubrimiento, porque muchas de las cosas que ahora os estoy relatando y contando, justo que cuando yo estudiaba, pues a veces no se sabían o se sabían de una manera y justo, pues ahora se saben este tipo de funciones, que también pues nos hace como que tengamos más intuición, que tengamos mucha más, bueno, se sabe que a nivel la gente que hace meditaciones y tal, hace cosas para intenciones para activarla. Hay meditaciones muy interesantes para coordinar, digamos, esta visión interna con la visión, digamos, con el cosmos y con nuestro yo superior. Y esto es bastante interesante que también se trabaje, porque son, como os digo, cosas que a pesar de que la ciencia normal no se reconozca o no se hable de esta manera, digamos, tan etérica o tan esotérica, es real. O sea, es muy interesante que se trabaje porque esas cosas son realmente así. Vale, luego ya vamos a ir al séptimo, digamos, chakra, que correspondería a la hipófisis. La hipófisis es la reina de todo y que, insisto, para mí son todas iguales, no son, pero esta es un poco la que nos regula a todas las demás, regula todas las hormonas, es la que se encarga de darles la orden a las otras de cuándo tienen y cuándo no tienen que trabajar, pero es que las otras le dan la orden a la hipófisis de cuándo no tiene que trabajar. Es muy interesante, pero es que es así, ¿no? Entonces, la hipófisis también se conoce, los antiguos la llamaban pituitaria. Hay todavía gente que la llama así. Yo, junto con otros autores, a mí no me gusta el nombre de pituitaria. ¿Por qué? Pues porque pituitaria quiere decir moco. Moco en griego, creo que es del griego, sí, porque en medicina o nos vamos al griego o nos vamos al latín. Entonces, moco, pituitaria, porque se pensaba en su origen por el tema de la proximidad, porque está justo aquí, está un poquito más abajo que la hipófisis. O sea, está en la silla turca, está en la parte central del cerebro. O sea, la que está más arriba sería el tercer ojo, pero no es digamos, la que correspondería al chakra corona. La que corresponde al chakra corona, perdón, es la hipófisis. Y está un poquito más abajo que digamos que la pineal. Y como está justo aquí donde tenemos la nariz, se pensaba que ella era la que generaba el moco. Y entonces, como se pensaba esto, pues se le llamaba pituitaria. A mí este nombre yo no lo uso, nunca lo he usado, todo y que es sinónimo, lo podéis encontrar muchas, si alguno lo buscáis en Google, Internet, en YouTube o por donde sea, os vais a encontrar que es sinónimo. A mí no me gusta, como no me gustan muchas cosas de medicina que tienen nombres así raros, a veces muy discriminatorios, a veces muy extraños, pues prefiero llamarla por su nombre, que es la hipófisis. La hipófisis, como os comento, es la que se encarga, digamos, de hacer los factores de liberación, porque da las órdenes, por ejemplo, a tiroides, la TSH da la orden para fabricar la T3, la T4, o sea, es la que da también la orden
para que se liberen todas las diferentes hormonas en función del nivel que éstas tengan en sangre. Acordaos de lo que os he explicado de cuando hay un exceso de hormona que a lo mejor se da de manera externa, como podía ser los anabolizantes, qué es lo que ocurre con los órganos que se atrofian. Entonces, la hipófisis es una señora que está ahí dando la orden de que todo tiene que estar perfectamente equilibrado, todo tiene que estar perfectamente controlado y que nadie puede ser más que nadie ni nadie puede pasarse. Y esto es lo más interesante digamos, de todo el sistema endocrino, que todas se regulan entre sí. Entonces, digamos, esto es un repaso bastante, como podéis ver, muy sucinto, muy resumido y muy biológico de lo que es la correspondencia entre, digamos, los chakras y las glándulas, que es muy interesante que se conozca así, y también sería muy importante que no solamente, o sea, que a nivel biológico, que los médicos entendieran o entendiéramos pues, que hay una correspondencia que tiene mucho que ver, no solamente biológica, sino también con todo lo que es nuestro sistema hormonal y nuestro sistema, digamos, nervioso. A nivel, digamos, porque esto me lo habías preguntado, Xavi, ¿no? La relación que había. Disculpad, voy a beber agua que me estoy quedando. Perdón, pues lo que hace que el sistema nervioso y el sistema endocrino se esté relacionado, sin duda, es las funciones que tienen ambos, ¿vale? Porque el sistema, digamos, nervioso, lo que sería más, así como las glándulas endocrinas lo que fabrican son hormonas, el sistema nervioso lo que más fabrica, o donde allí son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que son mensajeros que comunican impulsos entre las diferentes, entre lo que son las neuronas. Una neurona, como bien sabéis, es la célula principal del sistema nervioso central, que tiene el axón, tiene el cuerpo neuronal y las dendritas, es decir, y entre ellas se comunican a través de la sinapsis. En la sinapsis es donde actúan los neurotransmisores. La gran diferencia entre una hormona y un neurotransmisor, que esto me lo preguntaba Xavi, es que un neurotransmisor se limita a lo que es el sistema nervioso y está mucho más, digamos, centrado en el impulso nervioso. La hormona, como os acabo de explicar, tiene una acción más general, está en todo el organismo. Otra de las grandes diferencias es que el neurotransmisor es muy rápido, o sea, porque el sistema nervioso se encarga de nuestra atención, de nuestro movimiento, de nuestra atención, entonces no puede ser lento, tiene que ser rápido. Aquí o me oís o no me oís, o estáis o no estáis. Sin embargo, las hormonas tienen tiempos de acciones muy largos. Fijaros las hormonas sexuales, el tiempo que tarda. Fijaros en el metabolismo, en una digestión, el tiempo que tarda. Sin embargo, digamos, el neurotransmisor tiene que ser absolutamente rápido y además se limita simplemente a donde está el sistema nervioso. Que el sistema nervioso pues está en todo nuestro organismo, no solamente está aquí, es también la columna, también está en las células, también está en otras glándulas, etc. Y lo que se explicaba era que las hormonas se liberan en la sangre y son las que actúan en todo el organismo. Esto es lo que me querías que explicara, ¿no? Un poquito, Xavi. Y bueno, era la relación de los arcángeles también, de una Sí, bueno, manera ahora muy voy. bonita. Tienes la diapositiva ahí. Sí, ahora voy. Sí, bueno, lo que a mí me llamó un poco la atención
de mí misma, claro, es que yo precisamente haciendo, porque yo trabajo con sistemas energéticos de toda la vida, pero también pues hago meditación, hago a veces, yo no me atrevería a decir canalizaciones porque estos son palabras mayores, pero sí que tengo algún tipo de, digamos, revelaciones o como lo queráis llamar. Entonces, recuerdo que justo en una de este tipo de meditaciones me llegó que había una relación muy directa entre lo que son los arcángeles y los neurotransmisores. Fijaros qué cosa, ¿no? Y entonces yo pensé, ahí investigando el por qué, pero vamos un poco a la etimología de lo que son las dos palabras. Ángel significa mensajero y un neurotransmisor es un mensajero. Con lo cual, nosotros, dentro de nuestro sistema nervioso central, es donde tenemos la acción directa de nuestros propios arcángeles. O sea que mucha gente porque a mí me gusta mucho el mundo de los arcángeles, precisamente por esto, porque a lo largo de si hacemos un poco de retrospectiva y toda la historia, ellos han sido los grandes mensajeros, son los que van anunciando. El ángel Uriel fue el que anuncia a Adán y Eva que se tienen que ir del paraíso porque lo han hecho fatal, ¿no? El ángel Gabriel es el que anuncia a María, también es el que revela, Gabriel, a Mahoma el Corán, o sea, y en el judaísmo, en todas las religiones, los que seáis, o si alguno de vosotros sois budistas, los budistas no creen en los ángeles, pero sin embargo tienen a los Vedas, que son similares, con lo cual pues más o menos ahí quedamos equilibrados. Bueno, pues os repito que, como os decía, que en una de estas meditación me llegó que había una similitud entre los neurotransmisores y los arcángeles. Y aquí pues esto cuando fue antes de ayer, Xavi, me pasó Xavi esta diapositiva y casi que me caigo del susto, ¿no? Porque digo, anda, pues si lo que yo había, porque esto no os lo iba a explicar, porque esto forma parte de mis andanzas personales. Pero cuando Xavi me presentó las diapositivas, algunas de las diapositivas que os estamos mostrando para que nos preparásemos la sesión de hoy, pues cuando vi esto, pues casi me da el jamacuco, ¿no? Porque digo, ostras, pues si ya estaba hecho esto y yo sin enterarme, ¿dónde lo ha sacado esto, Xavi? porque yo no soy tan... Y también está investigando que esto me lo habían dicho, pero los 4 símbolos del Reiki están en 4 arcángeles por el color. El Chokurrei, el Reiki, pero no vamos a liarla porque estamos hablando de esto, pero que hay mucho tema de esto también. Sí, no, pero es que es muy interesante, porque aquí me has abierto una puerta que a mí esta sí que me gusta mucho más, me mola mucho más que incluso la parte más científica, más biológica, porque eso es muy fácil de encontrar, de saber todo lo que os he explicado de las glándulas y de las hormonas. Si lo buscáis lo vais a encontrar incluso más desarrollado, pero este tipo de cosas está todo por hacer, y eso pues a mí me engresca. Bueno, aquí decimos en Cataluña, ¿cómo sería la traducción? Me motiva, porque realmente he visto que aquí veis abajo en la parte, digamos, de lo que correspondería a los primeros chakras, sería Gabriel. Gabriel para mí tendríamos que ir ahí buscando. Esto es una cosa para desarrollar, pero a mí se me ocurre que ahí podríamos estar trabajando el primer chakra con Gabriel, luego Uriel con el segundo. Bueno, Gabriel es un poco el arcángel que nos da sobre todo sabiduría, porque es el que hace que escribamos, es el que hace que tengamos mucha lucidez mental, ¿no?
es un arcángel muy, muy potente. Uriel sería el que nos abre los caminos, o sea, es el que nos hace que aquí correspondería, por ejemplo, al plexo solar, que en el plexo solar ahí estamos hablando ya del tercer chakra, y es el chakra del Uriel, también es el arcángel del servicio, el que nos hace conectarnos con los demás, el que hace que seamos más abiertos. Bueno, entonces ahí vemos Micael, o el Chamuel no lo conozco tanto porque no, pero por ejemplo Miguel, que sería el azul, que también tiene relación, estaría situado en el chakra digamos, de la garganta, y es muy interesante esta relación que está ahí, o sea, que ya te digo, ahora os estoy haciendo una explicación un poco intuitiva de lo que me está pareciendo, pero al ser el color azul, que corresponde precisamente a nuestro arcángel Miguel, es el de la comunicación, y es también el tercer oído. O sea, el tercer oído es este de aquí. Aquí tenemos el tercer ojo y aquí está el tercer oído. ¿Por qué el tercer oído? Porque cada vez que hablamos, nosotros nos estamos oyendo a nosotros mismos. Y en realidad lo que estamos diciendo, lo que yo os estoy diciendo, me lo estoy diciendo también a mí misma. Y estoy reformulando mi propio mensaje y lo estoy ordenando. O sea, es muy interesante hablar y hablarnos. Incluso la gente, por ejemplo, en mi casa me dicen que estoy como una cabra porque a veces me oyen hablar sola, pero no estoy hablando sola. Estoy ordenando pensamientos. Precisamente a veces cuando quiero hacer alguna profundizar sobre algún tema, estudiar algo o recordarme algo de una manera más ordenada, yo misma me lo explico, pero no porque aquello dice, oye, está como un cencerro esta mujer, o mamá, ¿qué estás haciendo? O mi marido me dice, ya estás otra vez, ¿no? Pero es que bueno, es un ejercicio que a mi modo de ver no estaría mal de hacerlo. Y luego aquí, por ejemplo, arriba de todo, nos encontraríamos con Metatron. Metatron, que como es el que hizo toda la estructura, es el gran arquitecto, es el que nos va dibujando, pero si os fijáis, abajo de todo, el letra muy pequeñita, que esto ya es cuando me rompiste la cabeza, Xavi. O sea, aquí abajo está Sandalfón, nada más y nada menos que Sandalfón. Sandalfón es el gemelo de Metatron y está justo abajo. Y justo en una meditación que tuve haciendo respiraciones y meditaciones en la playa y tal, vi, o sea, cómo se me situaba arriba Metatron y abajo Sandalfón. O sea, yo cuando vi esto y además vi con la bola esta, digo, esto me has copiado el pensamiento, Xavi, ¿eh? ¿Dónde habéis sacado Estamos esto? conectados. Entonces, no, pero es que es algo que yo pues no os pensaba explicar porque forma parte de mi intimidad más íntima y de mis pensamientos más personales. Pero una vez que me ha puesto Xavi esta diapo, no he podido evitarlo y os he soltado. Y es un campo muy interesante, yo diría que está incluso para investigar, para hacer, porque la relación que existe entre los neurotransmisores y los ángeles ya se ha visto que es muy clara, porque además es lo mismo, ángel es mensajero y neurotransmisor es mensajero, es el que comunica digamos un mensaje. Entonces, está claro que esta energía está ahí y esa energía ya está dentro del campo. Los archivos acásicos, los que trabajéis con archivos, los que hagáis registros, etcétera, ya veréis que si esto ha salido aquí va a poder desarrollarse de mejor manera, porque cuando algo está ahí, siempre hay alguien que lo trae al mundo físico. La información es información que se lleva al mundo físico. Bueno, luego, si me queréis hacer alguna pregunta más, porque Yo quería incidir un poco. Perdona, Xavi. Quería incidir un poco en la introducción, porque claro, hemos hablado de los chakras
Y hay mucha gente que han preguntado, 2 o 3 personas, que el tema y el aura, ¿no? Pues decir que es el fruto del movimiento y de que son las capas que nosotros vemos en un solo color, Sí, o a veces de sí, multicolor. correcto. O sea, Te paso pongo la diapositiva porque aquí se puede ver un aura y los chakras y correcto, esas sí, sí. capas, y así si Muy quieres bien. puedes hablar. Sí, bueno, no me he extendido a lo que respecto a lo que es el aura, porque justo ahora iba a hacer Vale. un pequeño, digamos, inciso. El aura se corresponde al campo electromagnético y tiene, obviamente, si el sistema endocrino corresponde a lo que sería nuestra alma, de una manera, digamos, física, el aura, digamos que es la expansión álmica, ¿vale? Y dentro de esa expansión existe la posibilidad, o sea, hay gente que lo ve, yo no lo sé ver, los colores, pero, por ejemplo, en el aparato que yo manejo, que es el Quantum, sí que cuando estamos haciendo un estudio digamos, del aura, sí que salen los diferentes colores. Y estos colores corresponderían, se pueden corresponder a, digamos, patologías o fugas del aura. Las patologías, si por ejemplo hay diferentes colores, si aparece más un lila, pues a lo mejor es que aquella persona tiene algún bloqueo mental, o sea, digamos emocional, o algún bloqueo, digamos, más anímico. Si es más amarillo, ya es más orgánico, si es o más verde. O sea, esto ya nos lo determina, digamos, la propia terapia que estamos haciendo. Y el aura es digamos, que a mí también no me gusta hablar en términos como si fuera una cosa rara o esotérica. El otro día os lo explicaba que, no sé, los que estabais, igual os acordáis, si no os refresco, que corresponde a nuestro campo, digamos, electromagnético. El campo electromagnético, como a veces creo que has puesto ahí alguna foto del Kilian, ¿no? Si os fijáis abajo, corresponde a todos los seres vivos. Cualquier ser vivo tiene un campo electromagnético que se deriva de la acción de la propia, digamos, el propio metabolismo. El metabolismo ya hemos visto que tiene mucho que ver con la tiroides, incluso con la insulina, debido a los azúcares. O sea, cualquier ser que tiene vitalidad o cualquier célula que está trabajando su ADN, trabajando el núcleo, el citoplasma, la membrana, los electrones, todo lo que está vivo, todo lo que se mueve, todo lo que tiene realmente una capacidad, digamos, de generar, tiene un aura, que es el campo electromagnético. Y esto es, digamos, se relaciona, por supuesto que se relaciona tanto con el sistema nervioso como con nuestras hormonas, porque, como hemos visto, todas y cada una de ellas, al segregar, al generar las sustancias que nos van dando la vida, la información, pues esto se va tanto para adentro como para afuera. Y una manera de verlo pues es justo lo que llamaríamos el aura, que es el campo electromagnético, insisto. Más preguntas. Vale, aquí, bueno, yo creo que hay alguna pregunta. ¿Se puede equiparar el aura al toroide individual? Tienes el ¿A qué, dibujo. perdona? ¿A qué has Una dicho? persona dice, ¿se puede equiparar el aura a nuestro toroide individual? Y tiene aquí la imagen del toroide. Y Bueno, son dos sí, cosas, ¿no? Pero que tienen que ver bueno, pero está relacionadas. relacionada porque el toroide, bueno, este esquema está muy bien. O sea, donde veis la figura humana con esos tipos de, bueno, esos circulitos y tal, el toroide es a nivel, digamos, de geometría sagrada, es lo que genera, digamos, la energía o la vida. Entonces, a nosotros el toroide nos correspondería al chakra corazón. O sea, ahí, digamos, donde se une
hace como una manzana y ahí hace como en el corazón, hace como el infinito, ¿no? Nos va haciendo, si os fijáis, es lo que hace, ¿no, Xavi? Si lo marcas con el puntero, o sea, veis cómo se forma un infinito, o sea, el signo del infinito, y se va haciendo como bueno, todo nuestro campo electromagnético va girando alrededor nuestro y cuyo eje central nos coge precisamente todos los chakras, y la unión se produciría, digamos, ese punto de inflexión del infinito nos lo daría el chakra corazón, ¿vale? Allí bueno, es muy importante porque además nos está, digamos, dando esa especie de la expansión de nuestro campo electromagnético, de nuestra aura, y eso es lo que hace que haya una interconexión de todo. O sea, pero que a la vez como las hormonas hacen, ¿no? O como las glándulas, que se autorregula y ella misma se va haciendo, se va expandiendo, se va contrayendo, va haciendo en función de la propia necesidad. Digamos que esto sería una forma, digamos, más chula, más de geometría sagrada, de explicar lo que serían las glándulas hormonales. Y también al lado, si veis, es el esquema bueno, es la Tierra, ¿no? También se produce, bueno, todos los seres vivos tienen ese campo y ese tipo y todos tienen aura, ¿eh? Por eso hay una relación directa, sí que es verdad. No se me había ocurrido, pero bueno, es que hay millones de relaciones. Muy bien, esta pregunta está contestada. Y luego una persona pregunta cuándo usar el programa de los chakras y el del aura. Llevas muy poco en el sistema porque has entrado hace poco. Y lo que queríamos hacer con esta exposición con la doctora Rocío era que nos explicara desde el punto de vista médico un poco lo que es el aura. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está en Healy que ignora el programa de chakras que tenemos en microcorriente, y ya veis que un programa de chakras que estáis poniéndonos, por ejemplo, garganta, si tenéis algún tipo de enfermedad o patología, veis dónde va asociada y lo podéis escoger vosotros. Lo que es el análisis de aura se habría de hacer diariamente, porque si tú estás a 100 cada día, pues no te lo hagas, pero si tus chakras están basculando, porque normalmente están desequilibrados o van balanceándose, pues es un uso diario. Yo lo hago como lavarme los dientes, y cuando uno está en un estado pletórico, pues no lo necesita y lo puede ir haciendo más escaladamente. Pero si una persona está desequilibrada, el uso de Healy, ya que es 1 minuto o 37 segundos o 2 minutos 49, es como algo que lo habríais de hacer diariamente, y más si hay un desequilibrio. Y luego, ¿cuándo escoger el microcorriente? Pues en casos personales, como que decir, si yo tengo un tema de tiroides, pues me voy a hacer el chakra garganta. Si veo que lo tengo desequilibrado, si lo tengo bien, pues lo puedo ayudar, pero tampoco abusar en ese aspecto. Sería esto, ¿no? Si me quieres apuntar esto, más o menos. Sí, bueno, yo por la experiencia que tengo respecto al tema de manejo de terapias energéticas, es que yo, por ejemplo, los chakras siempre los equilibro, o sea, se tienen que equilibrar, al igual que la limpieza, digamos, del campo áurico. ¿Por qué? Pues porque esto es un poco como la ducha. Tú te has referido a lavarte los dientes, ¿no? Yo a mi gente le digo lo de la ducha. Les hablo de ducha, ¿no? Digo, mira, esto es como la ducha, que te tienes que duchar sí o sí, o sea, cada día lo mismo. Hay gente que no se ducha cada día, ¿no? Yo sí que me ducho cada día, pero por lo menos tienes que hacerlo de manera habitual. Tienes que hacerlo, pues si no a diario, cada 2 días. ¿Por qué? Pues porque el campo electromagnético tiene tendencia a ensuciarse, como tiene por el uso, o sea, porque no es normal, estamos vivos y allí pues, y más bien ahora, o sea, justo esta mañana he estado haciendo una terapia de una persona un paciente con leucemia,
que tenía un campo electromagnético lleno de cantidad de cosas, de ondas estas del wifi, de las antenas, de los móviles, no sé qué. Esto obviamente hace que nuestro campo electromagnético se vaya de una manera externa, se vaya ensuciando. Ojo, no siempre tiene por qué ser patológico, porque a veces no caigamos en la paranoia de que si paso delante de una antena me va a dar algo. Pero sí que es verdad que nos ensucia y por lo tanto a veces, normalmente lo podemos limpiar. ¿Cómo se limpia el campo áurico? Si estamos en un sitio donde tengamos la suerte de tener mar, nos podemos bañar, ahí podemos hacer ya una limpieza. Si tenemos algún sistema, pues eso, el Healy es una cosa que nos puede ayudar de una manera natural, también haciendo pues algún tipo de respiración, descargándonos, o sea, con minerales, con cuarzos, etcétera. Entonces, pues como tú dices, hay que hacerlo de una manera no obsesiva, no como el TOC, el que tiene un trastorno obsesivo compulsivo que continuamente se está lavando, pero sí, pues como el que se lava los dientes o la ducha. Muy bien, pues gracias Rocío por tu colaboración interesada y compartirlo con todos nosotros. Llevamos 1 hora y 20, 22 minutos. Ya llevamos 1 hora y 20, pues se me ha pasado el tiempo, que como yo digo, pues aún nos queda tiempo. No quiero abusar. No quiero abusar. Hay una pregunta de una persona que también quería dar un punto de vista, ¿no? Porque siempre buscamos la respuesta milagro de cuántas sesiones necesita alguien con una patología, ¿no? No hay un número de sesiones porque esto también nos puede traer como un estigma en lo que es Healy, ya que Healy y cualquier aparato de bioresonancia busca el equilibrio, ¿no? Correcto. El equilibrio, si una persona que tiene 60 años, que tiene una ¿cómo se decía aquí? Lo pone, tiene un tema de insulina, diabetes, perdona, pues no sabemos el caso, todo se tiene que personalizar de una manera, claro. Hablar con un médico, hablar con un especialista, aquí tiene Rocío, está en Barcelona, pero ¿qué es esto? ¿No? Que quiero decir, no podemos banalizar y encontrar esto porque esto nos generaría en contra muchas cosas a Healy, a nosotros y los que estamos aquí dando la cara también, ¿no? Porque esto no se trata de buscar el milagro, sino de que la persona que tenga este problema actúe, que tenga un Healy y que se lo haga cada día porque llegará a balancear y a tener mejor calidad de vida. Eso, pero siempre discutiendo con un médico y nunca prometiendo algo que no sabemos porque cada persona es distinta. Eso para que lo decimos a nivel general porque se tiene que hablar de estas cosas claramente, ser asertivos porque no podemos prometer algo que no sabemos. Si la persona luego hace los deberes, porque te pueden decir algo y luego no hacen pues una calidad de vida pues a nivel de alimentación, de pensamiento y todo porque somos un ser en totalidad y es lo que esta charla venía adecuada porque mucha gente ignora el programa de Aura y para que veáis la potencia que tiene y aparte Healy, todo lo que ha dicho Rocío y lo que hemos expuesto aquí hoy y el otro día, nos lo pone si leéis los documentos que están en el PDF, qué órganos y ha quedado una cosa que queríamos decir que es cómo se equilibran, cómo es la equilibración, Rocío, que era el tema de los mantras o de las afirmaciones. ¿Puedes decirlo, por favor? Sí, bueno, respecto al tema de los chakras, bueno, hablando un poco, existen diferentes afirmaciones, ¿no? Y cuando queremos activarlos, más que activar, equilibrar, podemos recurrir a respiraciones, podemos recurrir a afirmaciones. Creo que en tenéis una chuleta, ¿no? Sí, ahí nos está el PDF con una serie de afirmaciones, pero siempre el dispositivo nos escoge una.
Te lo Sí, hice, pues pero no te acuerdas. Ahora tenemos que estudiarlo un poquito contigo. sí, no, yo no me acuerdo. Yo cuando tengo que echo mano de las chuletas, y para eso están los apuntes, ¿no? Porque, Mm. porque acordarte de todas las cosas, pues está muy bien. Pero, por ejemplo, yo que sé, Antes, antes incluso, de, perdona, perdona, digo que antes el dispositivo era más manual, ahora nos lo da casi todo hecho y era que nos da ahora ya una afirmación. Antes podíamos ponerlas que de una manera podíamos escoger y ponerlo también de una manera manual. Aún podemos sí, hacerlo, pero sí, que bueno, sí. ahí Te me dejo parece. hablando que me quedo sin batería un momento. Bueno, yo pues os explico un poco, ahora que no está Xavi, que no me oye, os explico un poco mi experiencia, ¿no? Y es que yo creo que cuando uno quiere, por ejemplo, cuestión de respiración, cuestión de meditación y tal, lo interesante es utilizar también lo que en ese momento te venga, en ese momento tengas toda la energía y también la intencionalidad. Porque yo creo mucho digamos, en el momento cuántico. El momento cuántico lo que preconiza es que nunca se repiten las cosas, que todas son muy digamos, muy ágiles y siempre se van adaptando, son adaptativas, como es nuestra propia vida, y que nunca los momentos se repiten. O sea, fijaros que un día a otro nunca es igual. Entonces yo, por ejemplo, cuando en mis meditaciones, pues dejo que fluya y que me lleguen esas, digamos, esas frases o esas emociones. Entonces, si hay alguna que ya está más determinada en el sistema, ok, que se utilice, pero quien sea como yo un poquito más anárquica o un poco más libre, pues me parece que también es muy interesante poderlo hacer para que no tengamos esa, digamos, esa sensación de que no lo estamos haciendo bien. Porque en realidad cuando estamos activando sistemas, si ponemos ahí la intencionalidad, que sería como enfocar con la respiración ese órgano, como ver ese órgano y esperar ahí a ver qué surge, a mi modo de ver también es muy válido. Perdona, Xavi, pero es que he hecho un poco, he puesto de mi cosecha. Para eso está, para eso está. Pues vamos a dejarlo hasta aquí, Rocío. Vale, Gracias como quieras. por todo, por la gente que está aquí, que ha aguantado hasta el Sí, final y la gente que lo vea en diferido, pues también gracias. Un abrazo muy grande. Te veré pronto ahora aquí en Edimburgo. Tengo muchas sí, ganas de sí. abrazarte Ya. y nos vemos hasta la próxima. Que tengáis buenas Bueno, tardes a todos. ya sabes, muchas gracias a todos por vuestra infinita paciencia y que bueno, que espero haberos ser algo de utilidad, una pequeña lucecita y animaros pues para que sigáis creciendo dentro de vosotros mismos y con el sistema, obviamente. Gracias. Gracias. Un beso. Un abrazo.